Bienvenidos a una nueva entrevista de Book. Hoy estaremos hablando sobre el uso de la inteligencia artificial en el día a día. Mi nombre es Jacinta Girardi, soy Research Lead del equipo de Research de Book y hoy tenemos una gran invitada para hablar de este tema. Ella es socia, líder de impuestos en EY Chile, destaca en consultoría tributaria y estrategia y transacciones. Tiene experiencia internacional en fusiones y adquisiciones y es reconocida como una de las 100 mujeres líderes de Chile. Además, es reconocida por su experiencia en impuestos, reflejando su influyente trayectoria en el ámbito legal y de negocios. Ella es María Javiera Contreras. Bienvenida, Javiera. Hola. Muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Oye, tengo una primera pregunta que yo creo que todos se van a hacer cuando te vean en esta entrevista. Una socia líder de impuestos hablando de inteligencia artificial, de data. ¿Por qué? Quizás cuéntanos un poco por qué en el área de ustedes se vieron un poco en este escenario de tener que usar esta herramienta. Ya, yo creo que cualquier líder de cualquier industria debería estar hablando de inteligencia artificial. Así que eso, no soy una excepción a eso, ¿cierto? Igual como varias consultoras en el fondo que se dedican a los impuestos tienen la obligación, ¿cierto?, de mantener vivo el negocio. Para mantener vivo el negocio hoy día, si tú no estás pensando en cómo la inteligencia artificial puede, por una parte, eficientarte la operación, porque al final yo tengo talento. Tengo 400 personas, 400 cerebros pensando y ejecutando. Entonces hay un montón de partes del proceso que hacen esas personas que yo puedo, ¿cierto?, alivianar metiendo inteligencia artificial, apoyándolos con soluciones tecnológicas. Eso es como puertas adentro. Y eso es algo que tengo que hacer porque evidentemente, a medida que va creciendo la organización, y esto es una organización piramidal, ¿cierto? Pero eso está cambiando muchísimo. Entonces, yo necesito identificar cómo puedo ir eficientando el proceso y reduciendo costos para poder, en el fondo, mantener el mejor talento, mejor pagado. Ya, ese es como mi norte, por una parte. Y después, hacia el mercado, lo que yo tengo que hacer es generar soluciones que vayan en línea con las necesidades de mis clientes. Y los clientes están cambiando los modelos de negocio porque todos están teniendo que cambiar su modelo. Entonces, lo que yo antes hacía, hace 20 años, ya se me cayó el carnet, hace 20 años cuando partí trabajando, yo hacía informes. Informes sobre, las normas tributarias que aplican a la transacción que ustedes están haciendo son esto, y era el informe de 15 páginas, y entre más lindo te queda el informe mejor. Eso era la pega de antes. Hoy día no, hoy día es, en el fondo, los dolores del cliente cambiaron y no le sirve un informe porque nadie tiene tiempo de leerse los informes. ¿Ya? Con suerte, en el fondo, mándame 3 slides que resuma y dame los números y muéstrame la data. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo estoy seguro que tiene que ver, en el fondo, con la proyección que yo tengo? Entonces, yo tengo que generar soluciones que vayan en línea con eso, ¿cierto? Y a medida que los clientes se van transformando, nuestros servicios también se tienen que ir transformando. Entonces, eso en el fondo es el llamado a porque alguien como yo está hablando de inteligencia artificial. Y me imagino que además en el mundo de las transacciones y la consultoría tributaria tienen que procesar una cantidad enorme de datos para tener el contexto del cliente, cuál es su dolor. Me imagino que tienen que tener una serie de informes de contexto. ¿Les ha ayudado la inteligencia artificial para empezar a procesar toda esa data? ¿En qué fase la están usando también? Sí, o sea, de todas maneras nos está ayudando un montón. EY desarrolló una solución interna que es como Powered by ChatGPT, pero es interna, que lo que ayuda en el fondo a que no exista ciertos problemas de confidencialidad, porque no podemos poner información de cliente en el ChatGPT público, porque quedaría ahí la información, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos hoy día una solución interna que los equipos ya ocupan para poder procesar información que el cliente nos entrega y poder sacar en el fondo dashboards que van comparando año contra año, van viendo por qué se generaron variaciones en pagos de IVA, por qué este mes saltó el pago del IVA y el otro no. En el fondo podemos comparar, ¿cierto?, el pasado con las proyecciones que estamos teniendo. Entonces hay un montón de partes del proceso en que nosotros le subimos la data del cliente a nuestra propia solución interna que nos ayuda en el fondo después de que nosotros podamos hacer mejores análisis. ¿Ya? También ayuda mucho en poder generar los entregables al cliente, en
un formato que sea súper gráfico, entretenido, con mucha, en el fondo, facilidad para que el cliente vaya entendiendo, ¿cierto?, las conclusiones, y no estos informes de 15, 20 páginas que en la página 5 ya el cliente estaba aburrido, nunca llegó a la página 15, ¿ya? Porque hay que ser abogado y perno para que te guste. Entonces, hoy día logramos hacer cosas que son mucho más amigables para el mismo cliente, y que el cliente puede llevar, no sé, pues típico cliente nuestro es el CFO de una compañía. Él con eso va al directorio y lo presenta y es capaz de él también de explicarlo. Entonces, nos está ayudando en todo eso. Bueno, de hecho, era un tema que quería hablar después contigo sobre la comunicación de todos estos datos, pero antes quería preguntarte por tu equipo, porque yo me imagino que en su mayoría deben ser profesionales que no están relacionados directamente con el mundo de la programación y de la inteligencia artificial. Me imagino que deben ser abogados, contadores. ¿Cómo se subieron a este carro? ¿Cómo empezaron a trabajar con inteligencia artificial en equipos que no estaban acostumbrados? A ver, o sea, primero nos estamos subiendo, ¿ya? Yo no siento para nada que nosotros hayamos llegado a la meta. Estamos corriendo hacia la meta, súper enfocados, ¿cierto?, en esto, pero ha sido un desafío porque, como tú tienes toda la razón, en el fondo nadie venía formado desde la universidad, ¿cierto?, con este concepto, ni le dijeron esta es la herramienta que vas a tener que ocupar, ni hubo capacitaciones previas. Es como que llegó un tsunami, ¿cierto? Y de repente había que navegar y nadie te había enseñado. Entonces nos pasaron varias cosas. Siempre está el grupo de profesionales que por su perfil es más resistente. Ya no, yo hago esta cuestión como siempre la he hecho, casi que escribo a mano, ¿cachai? Uso mi Excel, no me vayan a tocar mi Excel. Ya, está ese grupo. Después está el grupo de profesionales súper jóvenes que nosotros tenemos, porque la edad promedio en Iguay es 27 años. ¿Ya? Esa es la edad promedio, o sea, yo soy básicamente un dinosaurio. ¿Ya? Ellos son, la mayoría es gente muy joven. Entonces, evidentemente ellos ya tenían un músculo, ¿cachai?, mucho más evidente en términos de tecnología, pero no lo estaban ocupando para el trabajo. Lo ocupaban para su día a día, ¿cierto? Como todos. Entonces, ese cruce en el fondo entre estos profesionales más jóvenes que sí tenían más ganas, que sí tenían más conocimiento, y los que tenían más resistencia, y los que estamos en el fondo a cargo del área diciendo tenemos que subirnos a este carro ahora. Vamos a empezar con capacitaciones mandatorias. O sea, acá nadie me puede decir que no sabe dónde está EYQ, que es esta herramienta interna que tenemos. Nadie puede declarar impuestos sin ocupar GoTax, que es la solución que nosotros también desarrollamos internamente. Entonces lo tenéis que hacer así. Ahora, estamos, como te digo, en un camino. El primer año de GoTax logramos que de todos los que tenían que ocuparla, se ocupó un 30-35%, lo logró hacer, y el resto, no, si mañana lo hago, y en el fondo lo hacían en el Excel y después rellenaban con la información en el sistema. Entonces, esto es como de libro, porque ese es el porcentaje de adopción los primeros años, ¿ya? Entonces tú tenés que ahí ser súper como clara en el objetivo. Entonces, lo que me tiene súper contenta es que hoy día los que estaban en el grupo como ¿de qué estáis hablando? ¿Por qué estáis pelando el cable, básicamente? ¿Cachai? ¿Qué te tomaste? ¿Por qué ahora nos hablas de esto? ¿Cachai? Si nosotros somos abogados. Claro. ¿Cachai? Entonces yo tenía socios que me miraban así como, ¿por qué estás hablando de esto? Yo no, es que créeme, por favor, créeme. Bueno, hoy día siento que están todos como así, súper claro que esto es lo que hay que hacer, y súper convencidos. Algunos con mayores habilidades, otros no con tantas, ¿cierto? Pero hemos armado en el fondo una red de apoyo interna y una capacitación clara, una ruta de capacitación, ¿cierto? Y una ruta de adopción. Entonces, en eso estamos, ¿cachai? Entonces, hoy día estamos levantando procesos por ranks. Nosotros hablamos de ranks porque la gente cuando recién ingresa hace staff, después senior, después gerente senior, después socio. Ok, ¿qué es lo que tú haces en tu día a día? Estas 10 actividades, ya desde esas 10, estas 4 las tenés que hacer con estas tecnologías. Y cómo yo lo mido, cómo lo reconozco, cómo lo premio, ¿cachai? Y cómo se van generando en el fondo después esas eficiencias que esa misma persona, y esto es algo que me encanta, tiene mejor calidad de vida. Porque a nosotros nos pasa que sufrimos la temporada alta, que es, depende del equipo, pero por ejemplo para los que declaran impuestos, están desde febrero a finales de abril, principios de mayo, casi que no duermen.
porque tienen que declararle impuestos a miles de empresas y es súper complejo y los clientes llegan a última hora con la contabilidad del año pasado, entonces, oye, vence el plazo mañana y hay que pasarse la noche completa haciéndolo. Ya. Esas personas en el fondo hoy día están teniendo a la mano una solución que va a permitir que aun cuando el cliente llegue atrasado con la información, no va a tener que no dormir para hacerlo. Y quizás hay una pregunta que se me venía de estas capacitaciones que tú contabas, es ¿qué herramientas tienes que transmitir con estas capacitaciones? O sea, estos abogados o estos contadores que tienen que usar estos sistemas y herramientas que tienen Anyway, ¿tienen que aprender a programar? ¿En realidad se trata de aprender a hacer los prompts adecuados? Porque quizás puede asustar un poco y decir, me tengo que capacitar y aprender a programar. Como, ¿qué herramientas o qué habilidades deberían aprender? No. Prompts más que nada, ¿cierto? Hemos estado como en hartas capacitaciones. Primero de entender las capacidades de la herramienta. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Después, aprender a usarla, ¿cierto? Ya, porque primero entender qué es lo que puedo hacer y cómo eso conecta con mis necesidades, ¿cierto? O sea, tengo que evaluar a 50 personas. ¿Puedo ocupar esta herramienta para evaluar? Sí, sí se puede. Mire, aquí aprieta este botón, suba esta información y le va en el fondo a ayudar y lo va a guiar para poder en el fondo evaluar mejor, con todo el sustento, la data de esa misma persona que estás evaluando. Ya no le vas a decir, oye, lo hiciste súper bien. No, lo hiciste increíble. Mira, en el tercer trimestre pasó esto, en el segundo pasó esto. Entonces, con sustento, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Oye, no, esta cuestión me sirve para los due diligence, sí te sirve. Mira, vas a poder pedirle la información al cliente y después vas a poder hacer match y la herramienta te va a decir que se entregó, no se entregó, qué porcentaje lleva, cuál falta, va a mandar el correo diciendo, oye, falta no sé qué. Entonces, eso ya, tremendo apoyo. Conectarlo con mi hacer, al final darle sentido, ¿no? Exacto, no es la herramienta por la herramienta, porque uno conversa con distintas empresas y dice, no, hay que meter inteligencia, hay que meter inteligencia artificial, tecnología, vamos a comprar tecnología. Entonces, ya, pero ¿para qué? ¿En qué estás pensando en el fondo? Porque una cosa es hacia adentro, como te decía, eficientando tus propios procesos, ayudando, ¿cierto? Que sean sin errores, más ágiles, etcétera. Y otra cosa es, voy a inventar soluciones hacia el mercado. Entonces, para mí son como dos veredas, ¿cierto? Pero la mayoría de la gente habla de inteligencia. Entonces, me pasó con un cliente que fuimos a ver que estaba en esta como, no, tengo que traer inteligencia, lo tengo que meter. Nosotros le decíamos, ya, pero primero tienes que levantar los procesos para entender en qué parte. No. Bueno, finalmente no voy a licencias de Copilot. Voy a dar licencias de Copilot. Pero sin capacitación eso no te sirve de nada. Es un gasto inútil. Y quizás es interesante como tu propia experiencia en el equipo, cómo tú empezaste a darte cuenta de qué procesos que hacían ustedes merecían la pena usar inteligencia artificial. Claro, lo que nosotros empezamos fue, la discusión. ¿Dónde están los procesos de mayor volumen? ¿Cuáles son los procesos que nos toman más cantidad de horas y que son rutinarios y que en verdad no necesitas, una vez que programaste la maquinita y le dijiste lo que tenía que hacer, en verdad nunca cambia ese proceso? Hay varios if, ¿cierto? Pero en el fondo una vez que ya lo mapeaste, hiciste la ruta y le decís, después claro, hay una persona que tiene que estar revisando que no se hayan generado cosas raras, ¿cierto? En los resultados. Pero en general, una vez que ya te diste el trabajo funciona. Entonces dijimos, enfoquémonos en los procesos que son de mucho volumen de hora y que son rutinarios. Claro. Repetitivos. Exacto. Entonces, por eso, por ejemplo, hicimos esta herramienta para declarar impuestos que era de operación renta que se llama GoTax. ¿Ya? Cuando tenemos que preparar informes con un montón de data, también, o sea, tú sabes el cuerpo del informe y en realidad es procesar la data y meterlo. ¿Ya? Eso también no tiene mucha ciencia. Entonces, nuevamente, otra cosa. Armar propuestas. Oye, de repente un cliente te pedía armar una propuesta y nos demorábamos en entregar una propuesta. ¿Y por qué? Si la propuesta hemos hecho, pero millones de propuestas. Pero ¿cuál es el último template? ¿Dónde está la actualización del currículum de todo el equipo? Cuando ya tú logras que eso está como en las bases, está ordenado y tú le cuentas, oye, necesito que me hagas una propuesta de esta temática y la inteligencia la va agarrando, te la arma, te ahorra un 80% del tiempo. Lógico. Y de muchos errores también, ¿o no? O sea, que tomaste la versión actualizada del currículum. Está todo ahí. Entonces, así hemos estado en el fondo como abordando esos como procesos evidentes. Pero queda un montón. Eso es lo como fascinante de esto, que siento que para bien o para mal,
nos tocó un momento como de una disrupción así como gigante, que nadie nos preparó y que a algunos nos toca liderar equipos en esto, y es como, oye, esto es binario, o lo logro o caput. Entonces, no, pero de verdad, yo lo siento así. Nosotros hemos declarado internamente, nosotros vamos a ser el equipo de impuesto líder en digitalización. Y cuando declaramos eso, dijimos, esto significa que no vamos a parar de correr nunca más. Porque va a haber otro atrás que cuando se dé cuenta que nosotros partimos, se va a poner a correr. Y eso significa que tú nunca más paraste. Y esa como angustia, ansiedad, pero también al mismo tiempo como excitación de lo que viene, ¿cachai? Pero eso es lo que sentimos, que estamos en ese camino. ¿Y cómo lo están haciendo para tú mantenerte? Porque esto está cambiando mes a mes. ¿Cómo te estás manteniendo tú arriba de la actualización del último que viene? Primero hablo con mucha gente que se dedica a esto, ¿cachai? ¿Dentro de Iguay o vaya fuera de Iguay también? De repente emprendedores que están en el fondo con startups, ¿cachai? El otro día, hace 2 días, estuve con una persona que me habló de lo que desarrolló en 3 años y yo así como que se fue, y lo único que dice, ¿por qué eres tan inteligente? O sea, ¿cómo se te ocurrió eso? Y está en un mundo como paralelo, encontró una solución para una industria en específico, ¿cachai? Que tiene que ver con el metaverso. Impresionante. ¿Ya? Entonces, como que ahí uno se empieza a nutrir, ¿ya? Y yo me preocupo de estar conversando con personas que están como fuera de mi espectro natural, de alguna manera, ¿ya? Por otra parte, en Iguay tenemos áreas que se dedican a esto. O sea, nosotros tenemos más de 60 programadores y desarrolladores adentro de Iguay que están en un equipo de inteligencia artificial y data. Entonces, yo antes no los conocía. O sea, sí, ahora se llama Patricio, se llama Jorge, ya, qué gusto, pero nunca había trabajado con ellos. Hoy día trabajamos juntos, pelamos el cable juntos, y oye, ¿qué pasaría si? No, si eso, mira, eso ya existe, es una tecnología que ya existe, y si lo hacemos así, podemos programar así. Entonces se empieza como a co-construir algo, y de verdad es súper estimulante, en el fondo, la posibilidad como de repensarte profesionalmente. Porque al final eso es lo que nos está pasando a todos un poco, como que, sí, yo soy abogada de profesión, pero ya eso es como algo que tengo, que es como una base, pero no es lo que yo soy ni lo que hago, y no me define de alguna manera. Claro. Y pensaste que decías del equipo de data, porque en el área de investigación de Book, de Research, estuvimos en un proceso muy parecido, que nos dimos cuenta y dijimos, tenemos que trabajar con el equipo de data, porque ellos son los que son capaces de procesar todos estos datos con inteligencia artificial, tenemos que aprender de ellos. Y nos juntábamos y como que hablábamos idiomas distintos. Sí, no mandarín. Sí, tuvimos como que aprender el idioma. Sí, como un glosario común. Claro. Cuando digo sprint, ¿qué quiero decir? Claro. Exacto. Claro que para nosotros quizás, como somos un área de tecnología, bueno, habían cosas que teníamos, como un sprint, nuestro equipo tenía un sprint, pero aún así, pese a que estamos insertos en ese ecosistema tecnológico, igual tuvimos que aprender un montón de cosas. Llegó un minuto que le dijimos, por favor, tengamos una reunión, una mini capacitación de sus principales términos que usan, porque no los entendíamos. Sí, es que yo creo que eso es súper representativo de la realidad. Uno parte como de un desconocimiento casi absoluto de este mundo, y como que se tomó el mundo. Pues entonces, si no hablas ese idioma, como que te quedaste fuera también. Entonces, ahora a mí me da mucho gusto escuchar cómo abogados hablan de, no, es que creé un agente, y yo, ¿qué? ¿En serio? Sí, no, porque me di cuenta que al socio XX le gustan los informes de tal forma, entonces dice que la gente se leyera todos los informes que él había firmado. Entonces ahora cuando me pide un informe le digo, hazlo como le gusta a él. Y me dice, y ahora no tengo ni un problema. Todo check. Entonces yo digo, qué impresionante que un abogado esté en esa, ¿cachai? Como que cambió un poco la profesión. Claro. Entonces, no, yo lo encuentro de verdad súper fascinante, y creo que nos llama a estar en modo creativo todo el rato. Y las universidades también, lo pienso ahora, o sea, van a tener que hacer algo con sus mallas para... Bueno, eso a mí es una preocupación que tengo, como bien importante. El otro día escribí una columna de eso, de que yo no veo que las universidades nos estén entregando la materia prima que nosotros necesitamos, y que por lo tanto, por un tiempo,
porque las universidades son súper lentas en esto, va a estar en manos de las organizaciones capacitar. Y nosotros, de hecho, estamos repensando toda la malla curricular interna que tenemos, porque nosotros tenemos un foco de capacitación interna súper fuerte. O sea, hay una cantidad de horas al año que tenéis que hacer de millones de temas, pero la estamos reformulando porque pensamos en el fondo, ok, ¿cuál es el profesional de impuestos del futuro? ¿Qué habilidades tiene que tener? X. Si quiere en el fondo sobrevivir, tiene que tener estas habilidades que son súper distintas a las que tenía que tener. O sea, súper distintas, pero bien distintas. Porque la parte técnica, para mí, es el desde ahora, porque lo técnico está disponible, está en todos lados, ¿cachai? Si sabes hacer un buen prompt, lo más probable es que te llegue lo técnico. De hecho, a mí me pasa con clientes que me dicen, oye, mira, no te quiero contar este problema y no sé qué, y antes de que termine te dicen, bueno, ChatGPT ya me dijo, y te dicen lo que ellos creen que es la respuesta como para corroborar contigo si la respuesta está bien o está mal, ¿cachai? Entonces, como que cambió totalmente, ¿cierto? Entonces, ok, ¿cuáles son las habilidades del futuro frente a un cliente que ya empieza a hacer esto? Ya, X. Entonces, la malla que teníamos está obsoleta, po. Entonces, ahora nosotros, oye, aprender a hacer prompt, tenéis que, en el primer año que llegáis, igual tenéis que empezar a saber cuáles son las tecnologías disponibles, para qué partes del proceso se ocupa, y tú capacitarte para saber ocuparlas, el prompt, en algunos casos, ¿cachai? Oye, Javiera, y para cerrar, se me pasó volando, creo que podría haber estado una hora más conversando. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están mirando que no estudiaron necesariamente algo relacionado con programación, con inteligencia artificial, pero que después de esta conversación se dieron cuenta que en realidad tienen que empezar a manejar estas herramientas? ¿Por dónde partir para que sean útiles en el mundo laboral estas herramientas que desarrollan? O sea, yo creo varias cosas. Una es que uno tiene que hacer un autodiagnóstico de qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida laboral hoy, cuáles son los procesos donde yo realmente estoy como agregando valor desde no solamente el conocimiento o la técnica, ¿cierto? Sino como desde la experiencia, desde la visión, porque esa es la parte como que la inteligencia artificial no te da, ¿cierto? Aislar como por actividades, decir ya, estas actividades en realidad son cosas que son rutinarias, son de procesamiento de data, son de escribir, ya. Y eso, ok, lo puedo hacer de forma diferente, ¿cierto? Puedo ahorrar un montón de tiempo en esto y ahí identificar cuáles son las tecnologías que mejor solucionan ese pedazo de mi performance profesional, ¿cachai? Porque tampoco es la idea que uno, en el fondo, no me entrego a la inteligencia artificial y dejo de ser, no, pues hay un montón de cosas que uno sí tiene que aportar, ¿cierto? Entonces, identificar cuáles son esas partes donde yo podría buscar apoyo, interiorizarse de cuáles son las tecnologías disponibles, cuáles son los riesgos de ocupar esa tecnología también, porque también uno ve como personas que no están capacitadas empiezan a ocupar las cosas indiscriminadamente y tienen problemas de confidencialidad, llegan con entregables que no fueron revisados por ellos, no pasaron por el ojo humano, ¿cachai? Con el criterio, la experiencia, y te llegan cosas que no son, y es como que, oh, que si ChatGPT me lo dijo es verdad, y eso no es así. Claro. Entonces, como decimos, todo el mundo habla de esto, el ChatGPT alucina, y alucina harto. Entonces, ahí es donde viene, en el fondo, la revisión humana, y el criterio y la experiencia, no sé qué. Entonces, ahí yo creo que el aprender cómo usarla, con qué resguardo, hasta dónde, ¿cachai? Y también no perder de foco que uno como ser humano tiene que seguir entrenando en millones de cosas. O sea, esto como del upskilling es aplicable a todo. Da lo mismo si tenéis todos los doctorados, MBA, tú tenés que seguir en el fondo como coleccionando habilidades. Yo lo veo así en mi cabeza. ¿Qué es lo que no sé hacer y que a lo mejor no tiene nada que ver con mi core? Ya que a lo mejor es humanista y lo que yo tengo que aprender a hacer es algo nada que ver, que me desafíe, que complemente y que me haga único, porque al final eso es lo que yo siento que los profesionales tienen que buscar, ser únicos, ¿cachai? Y para ser únicos tenéis que encontrar ese mix, porque es el mix de habilidades que te hace súper potente en un ambiente, en una organización.
Bueno, Javiera, llegó el momento del cierre. Quería hacerte una invitación a ti, a los que nos están escuchando, que pueden ver más contenido como este en nuestro blog y también en los estudios que estamos haciendo en Book sobre temas de mercado laboral también. Buenísimo. Muchas gracias, Javiera. De nada.